tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Dígale nuevamente. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Dígale nuevamente. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, tu Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Alabamos, Señor, tú eres todopoderoso, eres fiel, Señor. Dígale nuevamente. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Cristo, ven aquí, yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna.
Cristo, heme aquí. Yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh, mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Y así podré escuchar tu corazón, oh, mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh, mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, oh, mi Cristo. Levanta tu voz, dile. Besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré, dile una vez más, escuchar tu corazón, oh, mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame, Señor, de ti beber, de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará,
así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Vamos, exalta a tu Rey con tus palmas. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no pararé hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Es tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Oh, Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Y nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien, siempre permanece fiel. Dios es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo.
Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Primero, les quiero dar gracias por la oportunidad el favor de su atención. También quiero dar gracias a Dios por la vida que me da hasta estos momentos. Estoy muy agradecido con el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También por la oportunidad que me da de estar con ustedes, enfrente de ustedes, para compartir esta enseñanza. A la vez, quiero enviar un saludo, un abrazo afectuoso a nuestros amados pastores que me dan esta oportunidad, esta tan alta oportunidad, tan alta responsabilidad de compartir la palabra del Dios eterno. Pues bien, como ustedes saben, este es el último capítulo de esta serie, las parábolas de Jesús, segunda parte. Se me ha concedido la oportunidad, tengo la dicha de compartir con ustedes la parábola de los viñadores, o propiamente dicho también los labradores malvados. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que juntos eleváramos una oración a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pues bien, juntos, por favor, juntos, acompáñenme hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te has glorificado en nuestras vidas. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo que discierne, Señor, nuestros corazones, discierne nuestras mentes. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de mis pastores, de mis hermanos. Esta tarde queremos considerar tu palabra, queremos examinarla, pero necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Te suplico, te ruego, que tú tengas a bien en ayudarnos, en entender, en comprender tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso, precioso, glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, como les comentaba, tenemos la oportunidad de leer las Escrituras. Y bueno, el pasaje que tengo a bien en compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio de Lucas, el médico amado, del capítulo 20, versículos del 9 al 19. Ahí le vamos a dar lectura. Tan importante, quiero comentar esto, tan importante es leer las Escrituras, y abriendo la palabra de Dios me doy cuenta que en el libro de Nehemías, capítulo 8 específicamente, nos dice la palabra que leyeron las Escrituras. El sacerdote Esdras le dijeron que trajera el libro de la ley y leyeron la palabra de Dios y la explicaron por más de 6 horas. Dice la Escritura que desde el alba hasta el mediodía leyeron la palabra de Dios y la compartieron. Y bueno, hermanos, nosotros tenemos esta preciosa Escritura. Y tenemos que considerarla, tenemos que meditarla, tenemos que vivirla. Y bueno, vamos, por favor, abran sus Escrituras, la palabra del Dios viviente, que se encuentra en Lucas del 9 al 19, que dice a la letra de esta manera: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas a ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él
tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Permítame, por favor, amados hermanos, compartir esta parábola importante. De principio podemos pensar, ¿qué nos enseña esta parábola? Pues bien, aquí empieza diciendo acerca de un hombre que plantó una viña, la arregló, la acondicionó para arrendarla a unos labradores. Y en el entendido de que la viña tenía un dueño y los labradores eran trabajadores. Solamente se tenían que encargar del mantenimiento, de recoger el fruto, de las labores, solamente eso. De ellos no era la viña. Tenían que dar cuentas, tenían que dar el resultado de su trabajo, tenían que dar fruto. La Escritura nos dice que ellos, estos hombres, de alguna manera podemos entender que se apropiaron de la viña, puesto que el dueño de la viña, después de que se las arrendó, después de que se las dio a trabajar, nos dice la Escritura que se fue lejos, y ya estando lejos, a su tiempo, dice la Escritura, que a su tiempo mandó a un siervo suyo a recoger los frutos, a recoger el resultado. Pero, ¿qué nos dice la Divina Escritura? Nos dice que cuando el siervo, el enviado, llegó, los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Sin embargo, aquí hay que notar algo muy importante, es la paciencia del dueño de la viña. ¿Por qué paciencia? Porque envió otro siervo a pedir cuentas, a pedir fruto, a pedir resultados. Pero a este siervo también lo golpearon y lo afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Aquí lo que vemos que estos hombres, aparte de que se habían adueñado de algo que no era suyo, solamente se los habían rentado, arrendado o dado a trabajar, eran labradores, eran trabajadores de una viña que tenían que entregar el fruto, el pago o los resultados de ese trabajo, no lo estaban haciendo. Ellos, por lo que vemos que dice la Escritura, que eran hombres malos, eran hombres perversos. Al golpear a un enviado, a un representante del mismo dueño de la viña, estaban actuando con crueldad. Eran hombres sanguinarios, puesto que al primero golpearon, lo sacaron de la viña y lo golpearon. Al segundo lo afrentaron. La palabra afrentar quiere decir que lo insultaron.
le dijeron de cosas, ¿sí? Y también lo golpearon. Así como el primer hombre, al primer siervo, al primer enviado, a este segundo hombre lo enviaron con las manos vacías, sin resultado, sin frutos, sin ganancias, sin nada, dice la palabra de Dios, con las manos vacías. Les digo que lo que hay que considerar aquí, que es muy importante, que es la paciencia del dueño de la viña. Envía al tercer siervo. Pasa lo mismo, llega pidiendo el fruto, llega pidiendo la renta, llega pidiendo el resultado. Lo mismo le sucede. Lo sacan, lo golpean. Estos hombres son malvados. Existe maldad en el corazón. Ellos se habían apropiado de algo que no era suyo. Quiero abrir aquí un paréntesis para ver en retrospectiva en cuanto a las otras parábolas. Por ejemplo, el de la higuera, el de la parábola del sembrador, de los talentos. Se ve ahí en esas parábolas que se piden resultados, se buscan resultados y no los hay. Aquí sucede lo mismo, se busca el fruto, se busca la renta, el arrendamiento, se buscan los resultados y tampoco hay. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién nos enseña esto? Bueno, yo creo que podemos aprender mucho si nosotros ponemos atención y cuidado a las Escrituras, porque dice la Escritura: la exposición de tu palabra alumbra. Maravillosa palabra de Dios, maravillosa palabra. Tan importante es la palabra del Señor que el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, tan importante en nuestras vidas, bueno, es vital en nosotros. Un salmista en el Salmo 119 dice: deseé más que mis alimentos tu palabra. O sea que él deseaba más la palabra de Dios que sus mismos alimentos. Y nosotros debemos de así desear la palabra de Dios, de tal manera que sacie nuestra vida. No les digo su vida espiritual, porque nuestra vida es toda completa, ¿sí? O sea que nuestra vida, lo que somos nosotros. Entonces debemos anhelar la palabra de nuestro Dios. Cierro el paréntesis y seguir comentando. La Escritura dice que aquel hombre, el dueño de la viña, se pone a pensar y dice: ¿qué haré? Ya sé. Voy a enviar a mi hijo amado. Quizá le tengan respeto. Este hombre, el dueño de la viña, envía a su amado hijo. A estos labradores, a estos viñadores, cuando lo ven, ellos exclaman y dicen: este es el heredero. Matémosle para que la viña sea nuestra. ¿Qué ocurrencias? ¿Qué ideas? Llega el hijo del dueño de la viña hacia donde están los labradores malvados y hacen lo mismo. Le echan fuera de la viña. Al heredero lo sacan. Al echarlo, este término, esta palabra echarlo, es una manera de expresarse
que lo sacaron de una manera violenta, de una manera agresiva, prepotente. Sacaron al hijo del dueño de la viña. Y no tan solamente lo sacaron, sino que lo hirieron, lo lastimaron, lo afrentaron, lo insultaron. Además de esto, lo mataron. Qué terrible es esto. O sea, no tan solamente eran malvados, la maldad existe en el corazón, sino también se volvieron criminales, se volvieron asesinos. Y bueno, ellos pensaron que era asunto resuelto, mas no es así. El dueño de la viña tuvo que tomar acción. El mismo Señor Jesús, al relatar esta parábola, dice: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Esta parábola, en principio, va dirigida a los líderes religiosos de aquel tiempo, porque en el versículo 19 nos dice la Escritura que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. En esta parábola, en cierta manera o en resumidas cuentas, el Señor les habla a los líderes religiosos de aquel tiempo que esta parábola tiene un sentido y tiene una razón de ser, y iba dirigida en ese tiempo a los líderes religiosos. ¿Y cómo está esto? Bien, permítame, por favor, me explico. En una parte de las Escrituras, cuando el Señor Jesús llora sobre Jerusalén, habla precisamente de eso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La Escritura refiere que Dios siempre ha mandado a sus siervos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Quiero decir también, no se me vaya mal entender, Dios no ha desechado a su pueblo Israel de ninguna manera, de ninguna manera. Con esto continúo. Dios ha amado tanto a su pueblo que ha enviado profetas. Ha enviado para hablarles en nombre del Señor. Pero a más de ellos han matado. En el libro de las Crónicas, capítulo 24, nos habla de que el rey Joás mandó a matar al profeta Zacarías en el patio del templo. Solamente voy a mencionar algunos. Al profeta Jeremías lo metieron a un pozo lleno de lodo. No tan solamente esto, lo encarcelaron. Y si seguimos hablando, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo con Juan el Bautista, que fue decapitado. Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado. Y así podemos enumerar en cuanto a lo que las Escrituras nos refieren.
Pero en el tiempo del cristianismo, Dios siempre ha hablado y habla hasta hoy, hasta el último minuto de hoy, está hablando el Señor a su pueblo. Dios está enviando hombres que le hablen a su amada iglesia, a su amado pueblo. Pero ¿cómo está reaccionando el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Está dando frutos? ¿Está dando resultado de aquello que le fue confiado? Porque la Escritura nos enseña en Lucas 12:32, el Señor nos habla acerca de que a nosotros también se nos ha conferido el reino del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 12:32, nos dice de esta manera: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A nosotros también, amados hermanos, se nos ha predicado el Evangelio del reino. Así como lo anunció Juan el Bautista, y después el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, nos han hablado acerca de la palabra de Dios y hemos entrado en ese reino, hemos entrado a la viña del Señor. Y día con día el Señor nos habla. Pero ¿qué resultados estamos dando nosotros? ¿Qué estamos haciendo por la viña del Señor? Estos hombres se habían adueñado de lo que no era de ellos. Habían afrentado a los enviados del dueño de la viña. Los habían golpeado, los habían herido, los habían lastimado, y al hijo lo habían matado. Esto, hermanos, es muy evidente cuando el Señor Jesús habla de que al hijo del dueño de la viña lo habían matado. Se trataba de él mismo, de cómo los líderes religiosos en compañía con los soldados romanos mataron al autor de la vida, como dice en el libro de los Hechos. Cómo lo ofendieron, lo afrentaron, lo agredieron y por último lo mataron, lo crucificaron. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido nuestra reacción cuando leemos las Escrituras? Cuando leemos los Salmos, cuando leemos a los profetas, ¿cuál ha sido? Si en estos tiempos consideramos la palabra de Dios y decimos, voy a escudriñar, voy a leer la palabra de Dios a través de los escritos del profeta Jeremías, ¿cuál es mi reacción cuando nos llama muy fuerte? Cuando nos llama la atención, porque hay partes de la Escritura en donde habla el Señor a través de sus profetas de una manera muy fuerte, muy confrontante. Pero hay ocasiones nos habla de una manera muy tierna, como en el libro de los Proverbios cuando dice: dame hoy, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero hay ocasiones cuando dice la Escritura que el hombre es duro de corazón, es incircunciso, duro de cerviz e incircunciso de corazón. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O solamente tomamos la palabra de Dios cuando así le conviene a nuestras personas? Esto lo debemos de considerar.
Cuando nos habla, por ejemplo, el libro de los Proverbios acerca de darle a Dios nuestras primicias, cuando se trata de darle nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Podemos decir, esa parte no debe de estar en la Biblia? Aún así, en esos tiempos, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que dar resultados. No podemos enviar a los escritos de los profetas o a los profetas con las manos vacías. Ni siquiera debemos de afrentarlos. En esos tiempos hay muchos burladores de hombres. Sí, son burladores porque luego se burlan de los profetas, se burlan de los apóstoles. Pero nosotros no debe ser ese nuestro comportamiento. En estos tiempos, ¿qué hay? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nuestro amado pastor, domingo tras domingo, nos anuncia la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿También lo enviamos con las manos vacías? ¿O lo ignoramos? ¿Lo afrentamos? Debemos de ponernos a pensar en todo esto, porque nosotros debemos aceptar la palabra tal y como está. Tan es así que nos enseña la palabra de Dios, las Escrituras, que no debemos de quitarle ni agregarle ni una tilde ni una coma. Amados hermanos, pensemos por un momento qué es de nosotros al oír la palabra de Dios, por muy fuerte que sea. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cuál es la palabra? O como los que oyeron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que cuando aquellos hombres oían su disertación, su prédica, su enseñanza, que era contra ellos, dice la Escritura, que rechinaban los dientes. Es necesario que nosotros consideremos esta palabra y si estamos dando los frutos correspondientes. Dios es paciente con nosotros, como lo dice la palabra del Señor. Es paciente porque así como esta palabra nos enseña, esta parábola, que envió un siervo, envió a otro, esperando siempre resultados de nosotros. Y Dios quiere eso, espera de nosotros resultados, frutos que confiesen su nombre. También es de meditar y de considerar, hermanos, cuál es nuestra reacción hacia el Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestro Señor y Salvador? Muchos lo han rechazado. Muchos lo han hecho a un lado. Pero la Escritura nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, nos dice de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
esto debe de conmovernos. Esto debe de hacernos reaccionar de una manera contundente, de una manera inmediata, y decir: ¿qué he hecho con el Hijo de Dios? ¿Qué he hecho con el Hijo del dueño de la viña? ¿Cuál ha sido mi actitud con Él? ¿Lo amo? ¿Sigo sus pisadas? ¿Sigo sus mandamientos? ¿Acepto sus ordenanzas? Esto es lo que nos debe de preocupar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el Hijo del Dios viviente? Y para que nosotros, amados hermanos, seamos verdaderos siervos del Dios Altísimo, que demos frutos, que demos resultados, porque la viña no es nuestra. Solamente somos labradores, solamente somos trabajadores. Hermanos, consideremos esto, que no echemos fuera, como dice la Escritura, como lo hicieron los hombres malvados, que echaron fuera de la viña al hijo del dueño. Que no echemos de nuestras vidas, que no saquemos de nuestras vidas al Señor Jesús. Al contrario, apreciemos su sacrificio, apreciemos el amor de Dios, porque hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis, propiamente la iglesia de Laodicea, donde la palabra de Dios nos dice que en esta iglesia el Señor habla como si más bien así está afuera de la iglesia. En Apocalipsis 3:20 nos dice el apóstol Juan de esta manera, hablando el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Hermanos, qué contradicción. El que debería estar adentro, ahora resulta que está afuera y está tocando la puerta para que lo dejen entrar. Lo habían echado afuera. Una iglesia que decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esta era la iglesia de Laodicea. Consideremos esto, amados hermanos. No desmayemos de ninguna manera. No desmayemos. Sigamos trabajando en la viña del Señor. Sigamos trabajando, combatiendo ardientemente por la fe. Así como lo dice el apóstol Judas, que de nuevo prediquemos las Escrituras, que vivamos conforme a la voluntad de Dios, que si leemos en la palabra del Señor pasajes de los profetas de una manera confrontante, aceptémosla,
no la rechacemos, porque el Señor envía la palabra, envía a sus siervos. En el caso nuestro, envía a su siervo cada 8 días, exhortándonos. A veces una palabra que confronta, a veces una palabra que conforta, a veces una palabra dura, pero a veces una palabra de ternura. Pero así es nuestro Dios. No menospreciemos a la palabra del Señor, dicha a través de los profetas, pastores y en este tiempo, nuestro amado pastor. Quiero terminar, amados hermanos, si usted lo tiene a bien, y con una palabra de la misma escritura, de la misma palabra del Dios viviente, que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que nos alimenta. Y con esta escritura vamos a entender y comprender aún más lo que nos dice el apóstol Pablo, apóstol y maestro de los gentiles, en una de sus epístolas, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor tiene su recompensa, pero tenemos que permanecer firmes y constantes. Hermanos, quiero agradecerles el favor de su atención. Puede ser una palabra difícil, a veces una palabra difícil de digerir, de aceptar, pero es una palabra que viene de lo alto, que viene desde el mismo trono de Dios. Con la Biblia, con las Escrituras, con la palabra de Dios, nosotros conocemos su voluntad, cómo quiere que vivamos, porque a su tiempo Él nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, hermanos, porque permitieron que expusiera esta palabra. Y quiera Dios que esta palabra de exhortación, quiera el Espíritu de Dios redarguir nuestras vidas para que seamos sanados. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento al Dios Altísimo por esta oportunidad y también reitero mi agradecimiento a nuestros amados pastores por esta confianza que han depositado en mi persona. Elevemos una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Es confrontante, pero es verdadera. Es dura, pero es cierta. Es como martillo que quebranta, como fuego que quema. Pero así es tu palabra, Señor. En lo personal la recibo,
con gratitud. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A la vez, oro, Señor, por la ofrenda y los diezmos que mis hermanos depositan en el alfolí. Lo hacemos, Señor, no con tristeza ni por necesidad, sino con gratitud y con alegría de corazón. Muchas gracias, Padre. Recibe pues nuestras ofrendas, porque como dijo tu siervo, lo recibido de tu mano te damos. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesús, nombre más sublime que los mismos cielos. Muchas gracias, Señor, y por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, es todo por hoy, y que el Señor les bendiga en grande manera. Reciban un fuerte y cariñoso saludo. Bendiciones. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para